8 de la mañana con 11 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro siguiente invitado, el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida. Juan Manuel, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, hola Constanza, muy buenos días y gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá presente con nosotros. Vamos a tratar de abordar varios temas, así que vamos a partir de inmediato con lo ocurrido la semana pasada, los cambios ministeriales en el Ejecutivo que fueron muy importantes, partiendo por la salida del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, la llegada de Nicolás Grau, pero también hubo ahí otras modificaciones y que dan cuenta un poco respecto de que al parecer ya estamos definitivamente en las postrimerías, ¿no?, de esta administración. ¿Cuál es el análisis que hacen en Evópolis respecto de lo que pasó la semana pasada? Bueno, compartimos lo que dice usted. Claramente estamos en una situación de fin de gobierno, lo que muchas veces se les conoce como el pato cojo, en donde parte de los equipos empiezan a salir de sus roles y el gobierno queda cojo, como dice el dicho. Ahora, lo importante destacar, en mi opinión, de lo ocurrido la semana pasada es que hay dos situaciones que son distintas. Uno fue la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por situaciones que son atendibles, ¿verdad? Que él habló de una enfermedad de un hijo, situaciones personales, y eso es muy respetable y atendible, naturalmente. Es lamentable la situación económica que queda en el país, sin duda. En mi opinión, no se cumplieron las metas de déficit o de paliar el déficit estructural que él mismo se había propuesto, y en ese sentido le deja una tarea muy grande a su sucesor, que a estas alturas veo muy difícil que se pueda hacer cargo. Pero esa situación es muy distinta a la que vimos de la salida del ministro Valenzuela. El ministro Valenzuela, que es el ministro de Agricultura, salió la semana pasada también, pero por motivaciones políticas, como él mismo declaró. A él se le preguntó, de hecho, por qué razón salía del Ejecutivo, y él mismo transparentó, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero que básicamente había apoyado listas y eso no le pareció al presidente. Por lo tanto, cuando la periodista le pregunta, bueno, entonces usted salió por razones políticas, así es, yo salí por razones políticas. Lo que hay ahí es una situación distinta. Vemos a un presidente que se activa, que aparece en la prensa y que toma decisiones respecto a una situación que no le gustó en el ámbito político. Y yo la diferencia que tengo con el presidente en esta materia es que, habiendo tantos problemas en Chile que en mi opinión requieren de tomar la misma acción que él tomó, como por ejemplo la falta todavía en materia de reconstrucción de las viviendas en Valparaíso, que llevamos hace más de un año y medio en donde no se han construido más de 200 viviendas, y que llega a ser insoportable ese letargo de parte del Ministerio de Vivienda. El presidente no toma acción, no aparece, pero sí aparece para algo que eventualmente le pueda afectar a su coalición política, en su pacto electoral. Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención, y porque el presidente a eso le da importancia y de eso se hace cargo, pero no lo hace de situaciones que nos afectan a todos, como es, por ejemplo, la inseguridad, la situación en Gendarmería, ¿verdad?, de las personas que hemos visto en las últimas semanas que por distintos motivos han arrancado del centro penitenciario, y no vemos que el presidente tome acción y, por ejemplo, cambie a su ministro de Justicia o haga algún otro cambio en ese sentido, en esa línea. Por último, que se pronuncie. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho, entonces, de por qué el presidente escoge hacerse cargo de situaciones políticas, pero no de problemas que nos están afectando a todos nosotros, y no tomar acción sobre eso. Bueno, el fin de semana detuvieron a los reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso, solamente para dejar ahí la información sobre la mesa. Juan Manuel, muy buenos días. Quiero cambiarlo de tema al tiro y llevarlo a su escenario y preguntarle por los dichos de ayer del senador Galilea, que decía, o más bien ponía en entredicho, o no era tan tajante sobre la participación de Renovación Nacional en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Y con esa misma cuña quiero llevarlo a una cuña que dio Felipe Kast en el Mercurio. Ayer también dijo, si llegara a ganar José Antonio Kast, yo espero que Evópolis no sea parte de este gobierno. ¿Cómo lo ve? Lo primero es que nosotros en Evópolis y en Chile Vamos estamos trabajando fuertemente, con mucha energía, para que la próxima presidenta de Chile sea Evelyn Matei. Y eso lo creemos porque no solo tenemos buenas propuestas, como hemos visto ya desde hace tiempo, no solo en el programa que se dio a conocer la semana pasada, sino que porque quienes están detrás de la coalición que lidera Evelyn Matei son equipos que en el pasado han demostrado experiencia para gobernar,
que saben cómo funciona el Estado, que en su minuto se hicieron cargo, por ejemplo, de la reconstrucción del terremoto, se hicieron cargo de la pandemia en momentos distintos del tiempo, y que por lo tanto nos dan fe de que son quienes mejor pueden resolver los problemas que tenemos los chilenos hoy día. Sí. Y en eso que le estoy describiendo, Claudia, hay una cosa que está a la base de esta coalición política, que es la posibilidad de dialogar con quienes piensan distinto y de buscar buenos acuerdos para hacernos cargo de los problemas reales de las personas. Solo a través de buenos acuerdos podemos resolver los problemas. Y esto lo hemos hecho tanto cuando hemos estado gobernando como cuando hemos sido oposición. Sin ir más lejos, este año, por ejemplo, se aprobó la reforma de pensiones que le puso término a un dolor que arrastrábamos hace décadas en Chile, que tenía que ver con el bajo ahorro que tenían los trabajadores y por lo tanto las bajas pensiones que se generaban posteriormente. Eso se logró terminar luego de que Chile Vamos concurrió con sus votos en una negociación con este gobierno, lo digo con todas sus letras, que terminó en un buen acuerdo para Chile que permitió aumentar el ahorro de parte de los trabajadores, cosa que mejoraran sus pensiones. Entre otras cosas, ¿no es cierto? La reforma es un poco más amplia que eso. Lo que quiero decir con esto es que a la base de estos dos proyectos políticos está, en el nuestro, en el caso de Chile Vamos, liderado por Evelyn Matei, los acuerdos, los buenos acuerdos y que permiten resolver los problemas de los chilenos. En el caso del proyecto que lidera hoy día José Antonio Kast, lo que hemos visto es que ellos no ceden en sus ideas. Y eso lo vimos tanto cuando les tocó liderar en el segundo proceso constitucional, en donde el resultado fue que nada ocurrió, ¿verdad? Y lo hemos visto también durante este gobierno, incluso desde el anterior, en donde no transan con el gobierno de turno con tal de mostrar que ellos son oposición y que son puros en sus ideas. Al hacer eso, lo que ocurre es que no se avanza, es que nos estancamos y de esa manera no se puede construir país. Por lo tanto, mirando hacia adelante, Claudia, nosotros esperamos que los chilenos escojan un proyecto político que esté por darle progreso a Chile y eso se logra sobre la base de buenos acuerdos. Sí, yo perdón que lo interrumpa, Juan Manuel, pero solamente pensando en que lidera José Antonio Kast ahora, si es que llegase a ganar, ¿deberían ser parte o no del gobierno? Y se lo pregunto justamente porque deja la pelota dando bote de alguna forma, perdón lo coloquial de mi expresión, Felipe Kast diciendo, yo espero que Bópoli no sea parte de ese gobierno. ¿Espera usted que Bópoli sea parte o no sea parte de ese gobierno? Mire, nosotros esto es una decisión que tiene que tomar el Consejo General del partido, que es un órgano donde tenemos a 100 personas de Arica a Punta Arenas que representan a los militantes. Y ese es el espacio en donde esta discusión se toma. Y naturalmente no hacemos ciencia ficción, por lo tanto esa discusión no la tenemos sino hasta que ocurra la primera vuelta y veremos quiénes son los que están en segunda vuelta, que como le decía nosotros esperamos que sea Evelyn Matei. Ahora hace 4 años, cuando estuvimos frente a una decisión similar, en ese minuto el partido tomó la decisión de apoyar a José Antonio Kast en desmedro del presidente Boric, ¿verdad? Sí. Que eran quienes estaban en segunda vuelta, y no participar de ese gobierno. Veremos qué ocurre este año. Lo cierto, en todo caso, Claudia, y ese era el punto que yo hacía, es que a la base de nuestro proyecto político está el siempre poner a Chile primero, y eso implica contribuir con cualquiera sea el gobierno de turno que esté gobernando, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los chilenos, y nosotros no nos vamos a restar de esa posibilidad. Es lamentable en ese sentido como está terminando este gobierno. Leía la semana pasada una noticia de Bloomberg, no es un portal de noticias extranjero, que hablaba de cómo el presidente Boric pasó de ser el símbolo del progresismo en el mundo, incluso fue un ejemplo, a ser hoy día un ejemplo de promesas incumplidas, con una reconstrucción paralizada, con una delincuencia al alza y con un desempleo creciente. Entonces eso es muy lamentable, pero aún en eso nosotros hemos estado disponibles para colaborar en todo aquello que nos ha parecido de urgencia a los chilenos, como la reforma de pensiones, como por ejemplo las distintas leyes en materia de seguridad, la ley Naín Retamal, que le da más atribuciones. ¿Se está adelantando entonces Felipe Kast diciendo eso? Él está dando su opinión personal, y es entendible su opinión personal, la escuchamos, es un dirigente importante del partido, pero este es un debate que tenemos que tener en el Consejo General, como le contaba.
Ujú. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis. Juan Manuel, Claudio le saluda por acá, Constanza y Claudio. Aunque no hay problema si no nos cambia el nombre porque somos un equipo, aunque va a sonar un poco raro que me diga Constanzo para hacer el civil. Oiga, Juan Manuel... Perdón, Claudio Constanza. Sí, no se preocupe. Oiga, me voy a colgar un poquito de las palabras del colega Enrique Mujica, quien publicó una columna este fin de semana en el Diario Financiero, haciendo un análisis no respecto de lo que ha sido la candidatura de la candidata Evelyn Matei, pero le quería preguntar respecto de cómo él cierra esta columna en el sentido de una sensación que existe que al interior del comando de Evelyn Matei todavía están entrampados en los procedimientos. La semana pasada conocimos la salida, por ejemplo, de este asesor comunicacional, Daniel Pérez, que recordemos había participado también en la campaña presidencial ecuatoriana y que había tenido un rol también en cómo se había diseñado la estrategia hasta ahora, y periódicamente estamos conociendo nuevos voceros, voceras que se incorporan al comando. Entonces da como una sensación de que al interior del comando todavía no se estructuran de la manera en la cual puedan finalmente lanzarse a la calle para comenzar la campaña, y que constantemente eso está ocurriendo al interior. ¿Cómo lo ve usted? Mire, lo primero es que creo que dentro de todos los comandos hay muchos cambios que ocurren de manera frecuente y regular. Y estos cambios los hemos visto en el comando de Matei. Por alguna razón que a mí no me parece, terminamos siempre conociendo por la prensa estos cambios, pero lo cierto es que estos cambios son comunes en cualquier comando. Algo también nos hemos enterado, por ejemplo, de los cambios en el comando de Janet Jara, y es natural que así ocurra porque las campañas son actividades muy intensas y que requieren además de ajuste permanente, porque se van adaptando al contexto en el que están, adaptando tanto a la contingencia como a la situación o a la cancha en la que los otros competidores también están jugando, y eso requiere de cambio. Así que desde ese punto de vista no me llama la atención. Sí, yo soy honesto en transmitir, Claudio, que me gustaría que todos esos cambios no se estén comentando por la prensa. La verdad es que eso no es necesario y no contribuye. Con todo, la energía no está puesta ahí, Claudio. La energía está puesta en cómo le damos respuesta a esos dolores más urgentes para los chilenos hoy día. La delincuencia, por ejemplo, o la inseguridad en los barrios. Los problemas de migración. La semana pasada estuvo Evelyn en el norte lanzando su campaña en Arica, que es una de las puertas de entrada que tiene la migración irregular en el país, y estuvo ahí justamente acompañando a quienes sufren como primer punto de entrada, en el fondo, de ese problema, y desde ahí proponiendo soluciones. Luego se movió a Antofagasta, en donde estuvo proponiendo una estrategia minera para Chile, una conversación sobre futuro, en donde a través de sus propuestas nos hacía volver a pensar cómo Chile puede volver a crecer, puede volver a generar empleo y oportunidades. Entonces, lo que le quiero transmitir con esto, Claudio, es que el foco de la campaña está puesta ahí. ¿Cómo nos hacemos cargo de los problemas que tienen los chilenos hoy día? ¿Cómo volvemos a generar oportunidades de trabajo para quienes no la tienen, especialmente jóvenes y mujeres, que muchos de ellos hoy día no pueden siquiera dejar la casa de sus padres porque no tienen cómo acceder a una casa propia, con todo lo que eso significa en la dinámica familiar? A través de esas propuestas, con los equipos, con experiencia, que saben gobernar, que dan fe de que uno puede resolver esos problemas, es que esperamos ser una alternativa para los chilenos en noviembre. ¿Le ha quedado un poco grande el poncho en ese sentido la campaña de Diego Paulsen, Juan Manuel? Estos errores de comunicación incluso al interior del propio sector, del comando con los partidos. No me parece. Diego, de hecho, creo que ha hecho una gran labor, especialmente en la coordinación con los partidos políticos y con los actores políticos en general. No hay que olvidar que detrás de el liderazgo de Evelyn Matei hay hoy día 5 partidos políticos, amarillos, demócratas, más los 3 partidos de Chile Vamos, RN, la UDI y Evópolis. Eso es un trabajo en sí mismo y requiere de esfuerzo que partidos que además no siempre han estado en la misma área política en el pasado, hoy día tengan la capacidad de trabajar juntos en torno a un propósito común. Eso nos parece que es un ejemplo justamente de lo que hay que hacer para quien sea quien llegue a gobernar. Y por lo tanto, Diego en esto ha sido un articulador central
y al mismo tiempo un ejemplo de algo que haríamos eventualmente en un gobierno que tiene que ver con cómo coordinar y trabajar con fuerzas políticas que piensan distinto en torno a un propósito común que permite hacerse cargo de los problemas de los chilenos. ¿Y por qué todavía siguen ocurriendo errores no forzados, Juan Manuel? Le pregunto por la situación de Juan Sutil la semana pasada y la dictadura, que dijo que bueno, para él el régimen de Pinochet no fue una dictadura y que reabrió un flanco que ya había cerrado Evelyn Matei y que generó de nuevo tener que salir a dar explicaciones y blindar a la candidata. Claro, los cambios en el comando son naturales, pero generan este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué sigue pasando esto? Mire, Constanza, lo que nos jugamos en noviembre no va a tener que ver con lo que pasó hace 50 años y por lo tanto cuando hablamos del pasado nos estamos equivocando. Hoy día lo que importa, el eje que mueve la elección, que va a mover la elección en noviembre es lo que va a pasar hacia adelante y algo que he sostenido, Constanza, que tiene que ver con cómo le volvemos a dar esperanza a esos chilenos que hoy día están angustiados por los problemas de inseguridad. Claro, por eso le pregunto por qué el tema lo abre Juan Sutil, que es como un error no forzado, por eso le pregunto por qué de nuevo comunicacionalmente se abre el flanco. Sí, eso habrá que preguntárselo a él. Yo, en lo personal, y es donde además veo que está puesta la energía en la campaña hoy día, estamos discutiendo sobre lo que viene hacia adelante, sobre lo que viene hacia el futuro, sobre lo que le podemos ofrecer a Chile y no sobre lo que pasó hace 50 años. Uh-huh. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Nos quedan unos minutos, Juan Manuel, pero bueno, ya se inscribieron finalmente también las listas parlamentarias para lo que será la elección del mes de noviembre. Hubo algunas críticas respecto de algunos nombres, ¿no?, que van a estar presentes en la papeleta, sobre todo por esta situación que hemos visto en los últimos años, que es esta suerte de incapacidad, ¿no?, que han mostrado los partidos políticos para controlar a quienes finalmente los representan o son representantes de la población desde un partido político en el Congreso Nacional. Todo este discolaje que hemos visto precisamente porque llega al Parlamento o llegan al Parlamento figuras que quizás no tienen la suficiente educación política o no están estrictamente cuadrados con lo que ideológicamente postulan los partidos políticos a los que supuestamente representan. ¿Cómo ve esa situación? Porque efectivamente hay nombres que uno se pregunta si es que efectivamente van a votar como uno cree que van a votar de acuerdo a lo que, por ejemplo, en este caso dice Evópoli o no, en caso de ser electos en el Congreso en la próxima pasada. Bueno, usted tiene razón, Claudio, que eso es un problema creciente. Hoy día tenemos que un tercio de los congresistas son independientes y por lo tanto, entre comillas, votan lo que ellos quieren, ¿verdad? A pesar de que todos ellos fueron presentados por algún partido en algún minuto. Y más allá de donde venga el candidato, ese problema lo estamos teniendo producto de las reglas del juego. Déjeme darle un ejemplo completamente distinto que uno podría decir, este es un político que estudió política, que se dedicaba a la política como el Rojo Edwards, pero que se ha venido cambiando de posición política y de partido desde hace un tiempo. Y ejemplos como él tenemos varios. Entonces, independiente del mundo, por así decirlo, al que representen los congresistas, eso ocurre y tiene más que ver con las reglas hoy día que tiene la política y de ahí de nuevo que Evópoli ha estado siempre detrás de empujar un cambio al sistema político que le permita a los partidos, primero, que haya menos partidos, que se reduzca la fragmentación y que segundo, tengan más poder, cosa que los acuerdos que se tengan en el Congreso sea sobre la base de instituciones que tienen un pensamiento, una mirada de largo plazo y no solo de la persona de turno. Y dicho eso, en Evópoli nosotros buscamos candidatos que representen una derecha moderna y más importante que tengan un profundo compromiso social. Y nosotros los acompañamos con formación para que se aproximen a las políticas públicas con seriedad y con una mirada a largo plazo, que es algo que es muy propio de Evópoli. No olvidar que Evópoli, por ejemplo, fue el único partido que votó en contra de todos los retiros previsionales y eso lo hicimos por el convencimiento que teníamos de las malas consecuencias que esto iba a traer en la economía, especialmente en materia de inflación. Entonces, eso es algo que nosotros buscamos cautelar mucho. Y en ese sentido, en nuestra lista hay personas que con distintas trayectorias de vida, algunas vienen del mundo del espectáculo y otros tienen
posgrados en política pública en el extranjero. Pero esa diversidad, Claudio, nos parece que es valiosa, porque Chile es diverso y eso creemos que es un valor y no un problema. Entonces, eso es un poco, Claudio, como nosotros vemos esta situación y el trabajo que nosotros hacemos para poder contar con congresistas con compromiso social, pero además alineados a nuestro ideario político. Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Claudio y Constanza, por la invitación. Tengan buen día. Gracias, Juan Manuel. 8 de la mañana con 31 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga nuestra sintonía. Ya llega nuestro panel de conversación. Hay varios temas que debatir. Están ocurriendo muchas cosas en Chile y el mundo, así que va a estar ahí Montserrat Rolano encabezando ese espacio a continuación. Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana martes. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día.